El magnetismo es un fenómeno físico en el que ciertos materiales generan fuerzas de atracción o repulsión. Estas fuerzas son producidas por el movimiento de cargas eléctricas, eh, como los imanes que generan campos magnéticos con polos norte y sur, polos opuestos que se atraen y polos que se repelen. Campo magnético es una región alrededor de un imán donde se ejercen fuerzas magnéticas representadas por líneas que van del polo norte al polo sur. Magnetismo terrestre. La Tierra actúa como un imán gigante con un campo magnético, que se extiende entre los polos norte y sur magnéticos. Electromagnetismo es un magnetismo producido por corriente eléctrica. Un alambre con corriente genera un campo magnético y al enrollarlo se crea un electroimán. Materiales magnéticos también están los ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, y la ley de Faraday, la cual es un cambio en el campo magnético induce una corriente eléctrica en una bobina. El magnetismo es crucial en las aplicaciones como la generación de electricidad, almacenamiento de datos y dispositivos médicos. Bueno, el campo magnético es una región del espacio donde se ejerce una fuerza sobre una carga en movimiento a un imán. Se puede describir mediante las líneas de fuerza que salen del polo norte de un imán y entran por el polo sur. Los campos magnéticos son generados por corrientes eléctricas y por imanes. Una carga en movimiento dentro de un campo magnético experimenta una fuerza perpendicular tanto a su velocidad como al campo. La intensidad del campo magnético se mide en teslas, que se representa con la letra T en el sistema internacional. La Tierra tiene su propio campo magnético, similar al de un imán de barra, generado por movimientos de materiales conductores en su núcleo externo. Este campo es esencial en muchas aplicaciones como motores eléctricos, generadores y dispositivos de almacenamiento magnético. Voy a hablar sobre las aplicaciones de la electricidad y el magnetismo, unos conceptos básicos. La electricidad es un movimiento de electrones a través de un conductor, por decirlo así, como el cable y el cobre. Los electrones se desplazan debido a una diferencia de potencial eléctrico, que es el voltaje, generando una corriente eléctrica. Bueno, por otro lado, el magnetismo es la fuerza que experimenta las partículas cargadas cuando se mueven en un campo magnético. Ambos fenómenos están interrelacionados y se describen en un conjunto como electromagnetismo. Bueno, ¿cómo funciona el electromagnetismo? El electromagnetismo es la base de muchas tecnologías modernas. Cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor, genera un campo magnético a su alrededor. Este principio se utiliza en numerosos dispositivos como los motores eléctricos y los generadores. La aplicación en motores eléctricos. Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica dentro de un motor, una corriente eléctrica pasa a través de una bobina situada en un campo magnético. Esta interacción entre la corriente y el campo magnético genera una fuerza que hace girar la bobina, produciendo movimiento. Bueno, ¿por qué es importante? Los motores eléctricos son fundamentales para muchas de las máquinas que usamos diariamente, desde electrodomésticos hasta vehículos eléctricos. Sin el principio del electromagnetismo no tendríamos la capacidad de convertir la energía eléctrica en movimiento de manera tan eficiente. La aplicación en generadores eléctricos. Un generador eléctrico funciona de manera inversa a un motor. En lugar de convertir electricidad en un movimiento, convierte movimiento en electricidad. Esto logra un movimiento conductor a través de campo magnético, lo que induce una corriente eléctrica con el conductor. ¿Por qué es importante? Los generadores eléctricos son cruciales para la producción de electricidad, desde las plantas de energía hasta los generadores portátiles. Esta tecnología es lo que nos permite alimentar a nuestras casas y ciudades y dispositivos. Conclusión, la electricidad y el magnetismo no solo son conceptos abstractos, sino que están en el corazón de la tecnología que transforman nuestra vida diaria. Desde cómo nos movemos y trabajamos hasta cómo nos comunicamos. El electromagnetismo es fundamental para la sociedad moderna.
Entender cómo funcionan estos principios nos permite apreciar mejor las innovaciones tecnológicas que damos por sentados. Bueno, les voy a hablar sobre los experimentos de Henry y Faraday. Bueno, antes de empezar con los experimentos en específico de ellos, es útil explicar brevemente el concepto de este fenómeno. Describe cómo un campo magnético puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Tanto Faraday como Henry realizaron experimentos cruciales para descubrir este principio. El experimento de Faraday es conocido por su famoso experimento que demostró la inducción electromagnética en 1831, que es el anillo de Faraday. Faraday utilizó un anillo de hierro con dos bobinas de alambre enrolladas alrededor del anillo, pero en diferentes lados. Una bobina estaba conectada a una batería, creando un circuito cerrado, y la otra a un galvanómetro, que es un dispositivo que mide la corriente eléctrica. Al conectar y desconectar la batería, Faraday notó que una corriente momentánea aparecía en la segunda bobina, registrada por el dispositivo que mide la corriente eléctrica. Bueno, Faraday descubrió que un cambio en el campo magnético dentro del anillo causada por la corriente en la primera bobina indujo una corriente en la segunda bobina. Eso fue el primer experimento que mostró que un campo magnético cambiante puede generar electricidad. La importancia de ese experimento fue fundamental para el desarrollo de generadores eléctricos y transformadores y otras tecnologías basadas en la inducción electromagnética. Bueno, un experimento de Henry. Joseph Henry era un trabajador en paralelo con Faraday. Realizó experimentos similares, aunque menos conocidos. Sin embargo, sus hallazgos fueron igualmente importantes. El experimento de la bobina. Henry enrolló una bobina de alambre sobre un núcleo de hierro y la conectó a una batería. Al cerrar el circuito se generaba un campo magnético en el núcleo de hierro. Luego conectó otra bobina cercana al primer circuito con un galvanómetro, que es para medir la corriente. Henry observó que al abrir y cerrar el circuito de la primera bobina se inducía una corriente momentánea en la segunda bobina, similar a lo que Faraday encontró. Los experimentos de Henry confirmaron y extendieron el descubrimiento de Faraday y fueron cruciales para el desarrollo de dispositivos como relés y cosas electromagnéticas. Bueno, hoy les voy a exponer sobre el flujo de campo eléctrico y aplicaciones del electromagnetismo. El flujo de campo eléctrico es un concepto fundamental en la física que nos ayuda a entender cómo se comportan los campos eléctricos en diferentes medios. Se define como la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie determinada. Matemáticamente, el flujo del campo eléctrico se puede denominar con esta fórmula, con la fórmula de arriba, que sería como una integral y se describiría así. Para esta fórmula hay que entender que una de las leyes más importantes relacionadas con el flujo del campo eléctrico es la ley de Gauss, que establece que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada dividida por la permitividad del espacio. Esta ley es fundamental para resolver problemas de electrostática, ya que permite calcular el campo eléctrico en situaciones de alta simetría. El flujo de campo eléctrico tiene múltiples aplicaciones en la ingeniería y la física. Por ejemplo, es esencial para el diseño de equipos de alta tensión y para la comprensión de fenómenos atmosféricos como los rayos. Además, es crucial en el estudio de la distribución de las cargas
en diferentes materiales y la creación de campos eléctricos controlados para experimentos y aplicaciones tecnológicas. Aplicaciones del electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y matemáticos. Las aplicaciones del electromagnetismo son vastas y tocan prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Hola, yo soy Johan Cerquera de grado 1101 y bueno, el día de hoy hablaré sobre la síntesis de Maxwell. La síntesis de Maxwell se refiere a un conjunto de ecuaciones fundamentales de la física que pues nos ayudan a describir cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos, ¿ya? Estas ecuaciones fueron pues formuladas principalmente por James Clerk en el año 1800. Son esenciales para entender pues lo que es el tema de la electrodinámica clásica y se puede expresar en su forma diferencial o integral. Compone en cuatro ecuaciones esta síntesis de Maxwell que a continuación voy a explicar. Bueno, la primera ley es pues la ley de Gauss para el campo eléctrico, pues esta ecuación pues nos describe como las cargas eléctricas que produce un campo eléctrico, ¿verdad? La segunda es la ley de Faraday, o sea, la ley de la inducción. Esta ecuación explica cómo un campo magnético variable, pues en el tiempo induce un campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, tenemos la ley de Ampère, que pues esta ecuación describe cómo los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas son variables en el tiempo, que pues es un tema muy importante, el cual esta ecuación pues nos ayuda a resolver demasiadas situaciones. Bueno, tenemos pues la otra ley que es la del campo magnético, que esta es la que nos establece que no existen monópolos magnéticos, o sea, que las líneas de campo magnético siempre son bucles cerrados. Bueno, uno de los ejemplos sería la generación y distribución de energía eléctrica. El principio del electromagnetismo es la base del funcionamiento de generadores y transformadores para transformadores eléctricos y generadores también. Los generadores convierten la energía mecánica en energía electromagnética, mientras que los transformadores ajustan los niveles de voltaje para que ya pueda pasar la energía a través de un cable. Resulta que también hay otros de las, y pues se llamaría las telecomunicaciones. Las ondas electromagnéticas son la base de las telecomunicaciones modernas, por ejemplo la radio, la televisión, el wifi, los celulares también, todas esas ondas son electromagnéticas y por eso es que, por ejemplo, en un día lluvioso o así, se interfiere la señal mucho. También es para el diagnóstico y tratamiento médico. El electromagnetismo también se utiliza, digamos, para revivir a gente con pulsaciones de alto voltaje y para reanimar a la gente. Los reanimadores también sirven. Esto se llamaría MRI. Otra cosa, esta cosa también se utiliza en los rayos X, que permiten obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano sin necesidad de cirugía invasiva, solo superficial. La electrónica. En la electrónica también se utiliza mucho, por ejemplo, en todos los dispositivos electrónicos, desde los teléfonos móviles hasta lo acabo de decir, de los teléfonos móviles hasta los computadores, se basan en principios del electromagnetismo. Los circuitos electrónicos utilizan componentes de resistencias o condensadores, también inductores que funcionan según las leyes del electromagnetismo. También en el transporte,
El electromagnetismo se aplica en sistemas de transporte como los trenes de levitación, levitación magnética, que utilizan campos magnéticos para suspender o propulsar los trenes a alta velocidad. Defensa y seguridad también. Tecnologías como el radar y el sonar se basan en principios del electromagnetismo para la detención y localización de aeronaves o aparatos que vayan vía aérea, tanto marítimo y aéreo. También está en el medio ambiente. El electromagnetismo se utiliza para la monitorización del sistema ambiental o del medio ambiente. Y ya eso sería todo. Bueno, pues continúo con la explicación del electromagnetismo. Y es que el electromagnetismo tiene una amplia gama de aplicaciones pues, en nuestra vida diaria y en diversas tecnologías. Bueno, una de las pequeñas ramas que se desprenden de esto es la generación y la distribución de energía eléctrica, ¿ya? Comenzamos con los generadores eléctricos, por ejemplo, utilizan principios electromagnéticos para convertir una energía mecánica y pues también una energía eléctrica, ¿ya? Tenemos los transformadores, ¿ya? Que son los que se utilizan para la inducción electromagnética y cambiar los niveles de voltaje. También tenemos pues los electrodomésticos, que es algo muy común, que utilizan campos magnéticos para convertir una energía eléctrica en energía mecánica. Esto se presenta pues en ventiladores, lavadoras, se utilizan también en otros electrodomésticos, pero más importante, digamos, eso es algo muy curioso, y es que en los microondas también se utilizan. Bueno, también pues obviamente es muy necesario utilizarlo para lo de las telecomunicaciones, ¿verdad? Y pues esos campos magnéticos se utilizan en ondas en el tema de telecomunicaciones para transmitir y recibir señales de radio, televisión y datos móviles. Y también pues lo que es muy conocido últimamente, que es como el tema de la fibra óptica, ¿ya? Y también lo tenemos obviamente en la medicina. También se aplica en la resonancia magnética. Se utilizan campos magnéticos de ondas de radio para crear imágenes detalladas acerca de lo que queremos ver o de lo que queremos examinar en este caso. También tenemos en los computadores y la electrónica, en los tipos de pantalla, como pantalla LCD y pantalla LED, ya que utilizan una modulación de luz para mostrar las imágenes. También tenemos pues otro. Podemos ver en esta simulación cómo es la ley de Faraday, nos explica fácilmente el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Podemos ver que tenemos un imán en el experimento. Ese imán tiene un norte y sur, los cuales producen un campo magnético. Si nosotros pudiéramos colocar este imán dentro de alguna bobina, veríamos que la ley de Faraday queda completamente fácil de entender. Se puede entender la variación del flujo magnético en el tiempo. Se produce un voltaje si un imán atraviesa una bobina, pero mientras el imán esté lejos de la bobina no habrá variación de voltaje. Cuando se acerca el imán a la bobina, el bombillo se enciende. Entre más pronunciado sea el movimiento, más iluminará la lámpara. El experimento virtual Cargas y campos eléctricos permite explorar cómo las cargas eléctricas que se ven a continuación interactúan en un campo eléctrico. En la simulación se pueden colocar diferentes cargas eléctricas en un área y se observa cómo se generan los campos eléctricos a su alrededor, que en el caso de una carga positiva el campo eléctrico es hacia afuera y la negativa hacia adentro de la carga. También pueden visualizar las líneas de campo eléctrico que muestran la dirección y la intensidad del campo en cada punto. Este experimento es útil para comprender conceptos como la fuerza entre carga, superposición de campos y la relación entre carga y campo eléctrico. Recuerden que entre más cargas concentradas estén juntas, mayor será la intensidad del campo eléctrico.